Bienvenido, Cáncer. Segunda semana de junio, segunda semana de lectura del Tarot Toyosen, segunda semana de la limpieza de la casa interior. ¿Sí? Como te había dicho la semana pasada, en esta lectura vamos a barrer a fondo nuestra casa interior, ¿sí? Vamos a trabajar nuestros aspectos negativos y lo que está reprimido, ¿sí? Para poder barrer a fondo nuestras oscuridades y así empezar esta limpieza que nos planteaba la lectura anterior, ¿sí? Con esa lectura general que nos pedía conectar con nuestra voz interior, ¿sí? Trabajar nuestro florecimiento interior, que se manifieste, ¿sí? Y que así también se manifieste también la creatividad que estaba surgiendo de manera subconsciente en nuestro interior para poder trabajar y desarraigarnos de algunos aspectos de nuestras vidas pasadas, de lo que fue nuestra vida hasta ahora, que nos hacía caer en ilusiones, ¿sí? Del afuera. Gracias a nuestro florecimiento y nuestra conexión con nuestra voz interior y ser más conscientes de nuestra creatividad, de nuestra energía de creación, y vamos a poder generar un cambio importante y trascendental en nuestra realidad, ¿sí? Despojándonos de situaciones o aspectos, ¿sí? Que tenían que ver con lo que fue nuestra vida hasta ahora o que tenía que ver también con nuestro linaje, ¿sí? Según cómo se sienta representado cada uno. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer va a hacer trabajar lo que nos hacía caer en esas ilusiones, lo que no nos dejaba conectar con con nuestra creatividad, con nuestra voz interior, ¿sí? Entonces nos hacía caer en ilusiones. Una vez que podemos empezar a conectar con esa voz interior y esa creatividad, es donde se empieza a trabajar nuestro florecimiento y de esa manera podemos generar ese cambio importante y trascendental, ¿sí? Bien. Y lo que nos toca trabajar y lo que está reprimido, ¿sí? Lo que nos marca un aspecto negativo que hay que barrer y limpiar en esta segunda sesión, ¿sí? Es este 2 de copas, este 2 de agua, este 2 de emociones, que se llama la carta de la amigabilidad y nos muestra estos dos árboles en una época primaveral, ¿sí? Unidos por sus copas, ¿sí? Pero que nos explica que cuando llega el invierno, el otoño, ¿sí? Esas hojas se caen y esas dos copas se separan. Entonces, lo que está bloqueado en nuestro interior y por lo que caemos en ilusiones, ¿sí? Es esto de eh, entender los vínculos como que cuando se van, ¿sí? Algo se quiebra, ¿sí? Es esto de empezar por ahí a generar vínculos más sanos, ¿sí? Y más conscientes en los cuales más allá de las distancias físicas, si esos lazos, si las raíces de esos árboles son fuertes y nutritivas, entonces esos vínculos van a seguir estando, ¿sí? Más allá de las distancias físicas. Entonces lo que te dice esta carta es de empezar a generar vínculos sanos y nutritivos, ¿sí? Que sean de lazos fuertes. ¿Para qué? Para que cuando esas copas se separan, ¿sí? Esos vínculos puede ser en amistad, en familia, en amor, ¿sí? Esos vínculos se separan de nosotros, no nos generen ilusiones, ¿sí? Ilusiones negativas, ¿sí? De lo que nos genera, de la emoción que nos genera esa separación física, ¿sí? Entonces, lo que está reprimido es eso de empezar a generar vínculos sanos más allá de las distancias físicas que nos llevan a caer en ilusiones, ¿sí? Y nos dejan ser creativos con cómo manejar esos vínculos que ya no están en presencia, pero que si son fuertes y nutritivos, van a volverse a encontrar en la siguiente primavera de ese vínculo, ¿sí? Todo esto lo vamos a empezar a trabajar una vez que empecemos a conectar con nuestra creatividad, cómo crear estos vínculos sanos, ¿sí? A través de nuestra voz interior para no caer en las ilusiones y que eso nos lleve a tener un florecimiento de lo que fue nuestra vida hasta ahora, ¿sí? Y cómo queremos que sea en adelante. Entonces, esta es la energía que está bloqueada, ¿sí? Lo que nos genera un aspecto negativo, emociones negativas en este caso, de lo que hay que barrer a fondo, ¿sí? De empezar a generar vínculos más sanos, más allá de las distancias físicas, ¿sí? Es esos vínculos que cuando te dejas de ver y pasa mucho tiempo, cuando te volvés a encontrar, sigue siendo la misma amistad, la misma energía, el mismo vínculo, el mismo lazo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a empezar a barrer y a trabajar, ¿sí? Una vez que entendamos lo que está sucediendo adentro nuestro y cómo vemos, ¿sí? Este tema de los vínculos. Cómo
al volver consciente nuestra creatividad y nuestra voz interior, gracias al conectar conscientemente con esa creatividad que surge dentro nuestro para ser más intuitivos, en este caso con los vínculos que formamos, y de esa manera poder trabajar ese florecimiento, lo vamos a hacer una vez que tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestro interior y cómo lo plasmamos en el exterior. Con esta carta, ¿sí? Este 5 de fuego, este 5 de bastos, este 5 de acción, generamos un cambio en la acción para con estos vínculos. Es lo que nos está pidiendo nuestro interior, que trabajemos para generar un cambio en la acción con esos vínculos que a veces nos alejamos físicamente, pero si es fuerte va a seguir estando. Y esto lo logramos, ese cambio de acción, ¿sí? Entendiendo que tenemos que estar sincronizados con nosotros mismos y con el universo y con esos otros vínculos. ¿Por qué? Porque esta carta nos lleva a entender un poco acerca de estos vínculos, en qué proceso estoy yo y en qué proceso está la otra persona y por qué nos distanciamos físicamente, ¿sí? Hasta que cada uno trabaje sus aspectos y cuando llegue la primavera en ese vínculo nos volvamos a encontrar, ¿sí? Porque vemos este número de trapecio en el cual si esta chica no agarra a esta del medio cuando la otra chica la suelta, la chica se cae. Lo mismo al revés. Si esta chica la suelta antes de que esta la agarre de las manos, también se cae y el show termina. Entonces estas chicas tienen que estar muy sincronizadas con la totalidad, con el universo. ¿Para qué? Para poder volverse consciente de ese cambio de acción que debemos generar para generar vínculos más sanos, ¿sí? Entonces es ahí donde nuestro interior nos está pidiendo tomar acción ante generar emociones más positivas con esos vínculos. ¿Para qué? ¿Desde dónde, perdón? Desde volvernos conscientes de nuestra creatividad. Esa creatividad va a ser la que nos deje generar este cambio, ¿sí? De generar vínculos más sanos, de que no nos generen una emoción negativa esos vínculos cuando se alejan, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro interior. Nuestros pensamientos y emociones van dirigiéndose hacia generar ese cambio de acción, ¿sí? Como está sucediendo en nuestro interior, ¿sí? Entonces nos abre paso a que la acción y manifestación que tomamos ante ese cambio que estamos pensando hacer en la acción y sintiendo hacer en la acción de generar vínculos más sanos y tomarlos así como nutritivos más allá de las distancias físicas, es esta carta de salir a la aventura, este paje de arcoíris, este paje de oros, este paje de manifestación de la realidad, que es salir a la aventura de explorar nuevas formas, ¿sí? De generar vínculos más sanos, ¿sí? Más nutritivos. Entonces eso lo vamos a hacer en conexión con nuestro niño interior que sale a la aventura y a esa exploración, ¿sí? De cómo generar vínculos más sanos, ¿sí? Conectando con nuestra creatividad y conectando con nuestra voz interior intuitivamente, que nos va a decir cuáles son estos vínculos en esta nueva aventura que iniciamos una vez que tomamos acción, conectándonos con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestro niño interior, de en qué proceso está uno y en qué proceso está el otro, y no como hacíamos en vidas pasadas. ¿Para qué? Para generar ese cambio importante y trascendental en nuestra realidad, gracias al florecimiento que no nos haga caer en ilusiones en base a esos vínculos que tal vez se alejan físicamente, ¿sí? Es empezar a entender también en qué parte de su proceso personal está la otra persona, y desde ahí empezar a ir hacia adelante más allá de esas separaciones físicas, entendiendo que en la evolución de uno y del otro, cuando llegue la siguiente primavera en ese vínculo, se van a volver a encontrar y todo va a ser más amplio, ¿sí? Gracias a ese alejamiento para para tener entendimientos distintos cada uno y de ahí juntarse, ¿sí? Bien, ¿y qué te pide para meditar para que esto se empiece a gestar? Para que esto se pueda liberar y pueda empezar a hacer y te dé ese florecimiento, ¿sí? De manifestación, que se manifieste tu florecimiento interior y de esa manera empieces a atraer, en este caso, vínculos más sanos, ¿sí? Que los que planteabas, que los que tenías en una vida pasada, ¿sí? Que venía arraigado de cómo te manejabas vos, según cómo eras vos y según cómo era el linaje, qué cosas eran tuyas y qué cosas no. Al entender eso es como generás ese cambio importante y trascendental en tu realidad y en la realidad para con tus vínculos. Lo que pide que meditemos para que esto se empiece a gestar, para que esto se empiece a transformar,
para que esto empiece a cambiar, ¿sí? Es meditar sobre en qué punto y en qué zona de confort en lo emocional estamos. ¿Por qué? Porque siempre estamos en una zona de confort, ¿sí? La cual tenemos que ir amplificando para empezar a evolucionar. Entonces, acá te pide que hagas una reflexión sobre lo que fue tu ciclo emocional en esa vida pasada hasta este momento en la que vamos tomando conciencia de todo esto. ¿Cómo fue tu vida emocional hasta ahora? ¿Por qué? Porque esa vieja forma se está resquebrajando, ¿sí? El pasado emocional se está resquebrajando al tomar conciencia de todo esto, ¿sí? El emocional para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Por qué? Porque en estos vínculos nosotros atraemos lo que somos. Entonces, ¿qué tipo de vínculos estamos atrayendo? ¿Por qué se alejan o vienen? ¿Sí? ¿Qué vínculo es sano? ¿Qué vínculo tiene raíces fuertes? ¿Qué vínculo es nutritivo? ¿Sí? Pero también este 9 te hace llegar a eso porque el 9 representa la sabiduría suprema, en este caso sobre las emociones. Entonces vemos a este señor muy sentado en su zona de confort emocional. ¿Por qué? Porque sabe que todos esos vínculos ya se fueron, que ya esa vieja forma se resquebraja y estamos queriendo generar este cambio, ¿sí? Entonces de esa manera es como esta carta te pide que medites sobre, bueno, listo, tomé conciencia de lo que fue de cómo fui yo en cuanto a las emociones para conmigo y para con los demás, para con los vínculos, qué tipo de vínculos atraía, ¿sí? Eran vínculos que me mantenían en una ilusión y ahora quiero tener vínculos más conscientes y ser creativo ante esos vínculos, conectado con mi voz interior y mi intuición, para que sean vínculos que aporten a la manifestación de mi crecimiento, de mi florecimiento, ¿sí? Pero esta carta también nos muestra a este señor muy perezoso sentado en su reposero. Entonces lo que te plantea esta carta también a meditar es que no te quedes en esa zona de confort porque ya estás tomando conciencia de eso y lo que te pide es que desde este nuevo entendimiento emocional puedas seguir hacia adelante, ¿sí? Para poder vivir nuevas emociones en esta aventura que quiere surgir, pero que es lo que está bloqueado, ¿sí? Esta carta vendría a ser la escoba con la que limpiamos esta casa, ¿sí? Limpiamos estas viejas formas de vincularnos para generar este cambio de acción en la vinculación y de ahí salir esa aventura desde nuestra esencia, ¿sí? Y nuestra intuición y conciencia para no caer en esas ilusiones que se nos planteaban en esa vida pasada, ¿sí? A partir de eso lo logramos teniendo el florecimiento. Y acá nos tocan 3 arcanos mayores, ¿sí? En lo que logramos gracias a barrer con esta escoba, ¿sí? Al tomar conciencia y tener una reflexión y tomar la sabiduría de ese ciclo emocional que se termina, ¿sí? Todo esto lo que nos va a reflejar en el afuera, ¿sí? Va a ser esta carta, arcano mayor número 9 también, sabiduría suprema, pero esta vez en nuestros 4 reinos, el mental, el emocional, el de acción y manifestación, ¿sí? ¿Qué es? Yéndonos hacia nuestra soledad, la soledad que nos genera ese vínculo que se aleja, ¿sí? Que nosotros creemos que ya se termina ese vínculo, pero si sus raíces son fuertes va a seguir más allá de las distancias. Tomamos conciencia en nuestra soledad, esta es la carta del ermitaño también en un tarot más tradicional, ¿sí? Tomamos conciencia y en soledad, ¿sí? Incluimos toda nuestra sabiduría y experiencia de cómo fue esa vida pasada con respecto a los vínculos que íbamos atrayendo. Entonces, gracias a eso, tomamos conciencia también de cómo fuimos nosotros en ese vínculo, ¿sí? Y conectando con la creatividad y la voz interior, es como nos conecta con esa sabiduría y experiencia, y de ahí empezamos a encontrar nuestra luz en la oscuridad, la luz de nuestra esencia, que al conectar con ella va a ser la que nos haga tomar conciencia de todo lo que fuimos manifestando en nuestros vínculos en estas vidas pasadas, ¿sí? Entonces nos hace en el plano físico, ¿sí? Encontrar esa luz desde nosotros mismos para con los vínculos que queremos seguir manteniendo también en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomamos conciencia justamente y salimos de las ilusiones de cuáles son esos vínculos sanos que nos nutren, ¿sí? Y cuáles no también. Entonces, gracias a eso, gracias a conectar con a tomar conciencia, ¿sí? Y a entender y encontrar la sabiduría, ¿sí? Que nos pedía meditar acá, de cómo fue
ciclo emocional que está a punto de terminarse, nos hace desde lo emocional encontrar a este Buda niño que se ve en esta carta, otro arcano mayor, ¿sí? Que es la carta del darse cuenta. Esta carta en un tarot más tradicional es la carta del carro y es la carta justamente que rige a Cáncer, ¿sí? Y nos toca justamente en la parte de las emociones que nos plantea esta transición de lo que estaba reprimido y lo que vamos a llegar una vez que lo barremos, ¿sí? Que es este despertar del Buda niño, ¿sí? Ese despertar de la conciencia, ¿sí? Que es la que nos va a hacer más adelante salir de las ilusiones que teníamos en nuestra vida pasada hasta ahora, ¿sí? Que es este Buda niño, que es nuestra esencia, que quema el velo de las ilusiones que nos dejaban las viejas formas de vincularnos que teníamos, ¿sí? Y que nos hacían vivir de manera distinta nuestros vínculos y cuáles eran los vínculos sanos y cuáles no. Entonces nos damos cuenta de cuáles son los vínculos sanos y más allá de las distancias físicas, llegamos a esa comprensión, ¿sí? De seguir nutriendo esos vínculos más allá de las distancias físicas, con creatividad, ¿sí? Que esos vínculos también van a ayudar, ¿sí? A nutrir nuestro propio florecimiento para generar ese cambio en base a cómo nos fuimos rigiendo, ¿sí? En nuestra vida pasada en cuanto a los vínculos, ¿sí? Y esto lo que nos trae en cuanto al ser, ¿sí? A todo nuestro ser, es este otro arcano mayor. Lo que te pide acá, ¿sí? Acá nos tocaba este Buda niño que quema el velo de esas ilusiones, ya como ya dijimos, ¿sí? Nos damos cuenta de cómo fuimos en este ciclo emocional que se termina. Entonces empezamos a accionar de manera distinta ante estos vínculos, sincronizando lo que le pasa a esa persona y lo que nos pasa a nosotros y comprendiendo el porqué de un alejamiento, que a veces hasta es positivo también dependiendo del vínculo, ¿sí? Entonces, a lo que nos lleva a esto es a que con esta carta de la torre, el rayo, ¿sí? Este arcano mayor también, tomemos conciencia, porque acá se ve esa silueta, ¿sí? Nuestra conciencia, nuestra esencia, este Buda niño está mirando la situación desde más arriba, ¿sí? Desde que se nos derrumbó por este cambio que estamos generando, nuestros semblantes de cómo somos nosotros mismos, ¿sí? De lo que vivimos hasta estas vidas pasadas, ese cambio importante y trascendental que se empieza a dar por salir de cómo fuimos en nuestras vidas pasadas en cuanto a los vínculos, ¿sí? Y que no nos dejaba conectar con nuestra creatividad y nuestro florecimiento, nos dice ahora que gracias a este barrido nos queda edificar una torre nueva con mejores cimientos de quiénes somos nosotros mismos, ¿sí? En esa conexión con nuestra esencia, ¿sí? Una torre más consciente, una torre más con mejores cimientos, con mejor semblante de nosotros mismos, para poder de esa manera empezar a generar y a darnos cuenta cuáles son nuestros vínculos más sanos y positivos y que nos nutren, para que nos van a nutrir en nuestro florecimiento, para generar ese cambio importante y trascendental, ¿sí? Y que nos van a ayudar a conectar con nuestra voz interior para abandonar el cómo fuimos hasta ahora en nuestras vidas pasadas, ¿sí? Entonces, gracias a todo este trabajo que vamos a ir haciendo y que nos pide hacer en esta semana esta lectura, vamos a materializar la conexión con nuestros guías espirituales, ¿sí? Va a ser el universo hablándonos, va a ser este Buda niño hablándonos, va a ser nuestra conciencia hablándonos, ¿sí? Al salir de las ilusiones, al empezar a salir de las ilusiones, trabajando este florecimiento que pide lo vincular esta lectura y barriendo a fondo nuestra vieja forma de conectarnos con nuestros vínculos, ¿sí? Vamos a poder conectar con estos mensajes del universo, ¿sí? Se van a materializar con este 3 de arcoíris, con este 3 de oros, los mensajes del universo, ¿sí? Para saber y darnos cuenta justamente cuáles son esos vínculos nutritivos, entonces generar una nueva forma de vincularnos con esos vínculos que para nosotros va a ser salir a una aventura desde nuestra esencia, ¿sí? Para poder hacer que este hombre se mueva de su reposera y empiece un nuevo ciclo emocional más adelante. Un nuevo ciclo que va a venir desde encontrarse con su propia esencia y desde ahí generar este cambio, ¿sí?
y poder quemar el velo de las ilusiones que veíamos en la lectura anterior y de esa manera edificar una torre mejor. Eso lo vamos a hacer gracias a esos mensajes que nos va a dar el universo con esta carta de los guías, que puede ser ver sincronicidades numéricas cuando estamos pensando en alguien, pensar en alguien, en un vínculo que se alejó y que de repente nos llame. Puede ser un cartel que vimos, una canción que escuchamos que nos generó ese vínculo, ¿sí? con esos vínculos, valga la redundancia. Entonces esos van a ser los mensajes del universo materializándose para saber si estás en el camino correcto o no en cuanto a esos vínculos, ¿sí? Si son vínculos nutritivos o no, ¿sí? Y si quiero volverme a encontrar y que haya otra primavera también con esos vínculos. Al reconocer eso, más allá de las distancias físicas, vamos a poder, ¿sí? Conectar de nuevo con esos vínculos cuando al fin cada uno cumpla su proceso, cuando al fin en ese vínculo vuelva a llegar la primavera y de esa manera, al darnos cuenta que esos vínculos son sanos y nutritivos, seguir para adelante y que todo sea más expansivo y evolutivo para los dos, ¿sí? Esto es un 3 de arcoíris, entonces ponemos mente, cuerpo y espíritu en pos de manifestar esta nueva forma de vincularnos una vez que descomprimimos y liberamos esta vieja forma que meditamos con esta escoba que tenemos, ¿sí? Bien, entonces, a lo que vamos a llegar con todo este trabajo va a ser a este 7, en este caso de emociones, de agua de copas, ¿sí? Que es la carta de las proyecciones. Gracias a esto, de poder entender de otra manera la forma de vincularnos y nuestros vínculos, y poder empezar a generar ese cambio importante y trascendental gracias a haber abandonado las viejas formas de las vidas pasadas, vamos a poder empezar a estar más atentos, ¿sí? De lo que le está sucediendo al otro y de por qué se aleja o por qué vos te alejás de tal o cual vínculo. ¿Por qué? Porque cada uno está en su propia etapa, tal vez, ¿sí? Entonces saben que llega un invierno y un otoño en el que se tienen que alejar. Eso no quiere decir que no sea un vínculo sano o nutritivo. O lo mismo al contrario, nos hace poder desglosar, ¿sí? Cómo me siento yo y cómo se siente el otro para poder saber si estos vínculos están llegando a un otoño o un invierno o si están llegando a una primavera o un verano, en cuanto a que esas copas se unan o se separan, ¿sí? En cuanto a las distancias físicas. ¿Por qué? Porque esta carta nos dice, nos invita, ¿sí? Y nos abre, gracias a todo este trabajo que hicimos, a no quedarnos con la primera impresión de lo que nos deja una emoción, ¿sí? Esta persona me genera una emoción positiva, pero más adelante, como no desglosé, ¿sí? Lo que está pasando en el entorno, ¿sí? Como no me sincronicé con el universo para generar ese cambio en el vínculo, una emoción positiva me terminó derivando en una emoción negativa, ¿sí? Y una emoción negativa que me representa a alguien al final me podría haber derivado en una emoción positiva, entonces terminó siendo un vínculo sano, por más que yo no lo haya visto. Entonces a lo que llegamos con todo este trabajo, a poder no quedarnos con una primera impresión de lo que nos genera una emoción ante tal o cual vínculo, ¿sí? Y empezar a desglosar el porqué de ese alejamiento físico, ¿sí? Entonces, entenderlo y comprenderlo de esa manera me va a hacer que de esa manera empiece a reconocer cuál es un vínculo sano y cuál no. Me voy dando cuenta a partir de la conciencia, siendo creativo también con eso para mantener y nutrir esos vínculos que están distanciados físicamente, ¿sí? Y de ahí eso lo voy a lograr gracias a esa conexión con la voz interior y eso va a permitir que se trabaje y que se manifieste mi florecimiento, de empezar a generar cambios importantes y trascendentales en mis vínculos en base a cómo lo hice en la vida pasada, ¿sí? Entonces, este es todo el trabajo que logramos una vez que barremos a fondo, ¿sí? Y que nos va a llevar justamente a conectar con nuestra voz interior y a partir de estos vínculos empezar a tener nuestro propio florecimiento y nuestra propia evolución personal, que más adelante también va a combinarse con las personas que nos vayamos vinculando. Vamos a atraer desde esta evolución personal y toma de conciencia, nuestra vibración va a ser más alta, entonces vamos a atraer vínculos más sanos y nutritivos también, que
tal vez se tengan que separar o no, pero ya no nos lo vamos a tomar de manera negativa, como este pasado que se derrumba, sino que ahora, en este cambio importante y trascendental que generamos, es como vamos abriéndonos paso a vínculos que nos hagan evolucionar y crecer y florecer, ¿sí? Así que bueno, Cáncer, esta fue tu lectura de la semana. Ahora ya nos queda la casa limpia como para que la semana que viene trabajemos los aspectos positivos, para que la hagamos brillar, para que pasemos el trapo, ¿sí? Entonces, te espero la próxima semana. Si te gustó el video, te pido que me dejes un like. Déjame en comentarios si te sentís representado por este trabajo. Y te pido que te suscribas al canal, así YouTube sigue recomendando mis videos y puedo brindarles un mejor servicio. Mi nombre es Pablo y esto es Geodat Magic, Escuela de Reiki. Espero que te hayas pasado bien y te espero la próxima semana.